Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde que son sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Pueden ustedes sintonizarnos, como ya lo saben, a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la Ciudad de México, pero también es un programa que llega a muchísimas ciudades de nuestro país, afortunadamente cada vez más, y también puede escucharse en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición y es muy fácil de encontrar. Este es un programa grabado todavía. Seguimos en esta situación de confinamiento. Aún a mí me falta la segunda dosis de la vacuna, que creo que ya será por estos días. Así que pues mientras tanto, seguimos aquí transmitiendo desde casa, acompañándonos mutuamente los sábados en la tarde, cosa que agradezco infinitamente, y recordándoles que como siempre están a su disposición las vías electrónicas para comunicarnos, mismas que respondo de inmediato, como ustedes bien ya lo saben, a través bien sea de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a platicar de un tema de esos un tanto cuanto oscuros que han sido utilizados, por supuesto, como parte de la propaganda nacionalista mexicana, pero que sin embargo entraña misterios que vale la pena hurgar en ellos para tratar de entender qué fue lo que pasó. Me refiero a ese episodio que seguramente es de conocimiento general, relativo a cuando allá, en el año de 1942, varios barcos petroleros, buques tanque mexicanos, fueron hundidos por submarinos de la Alemania nazi. Hecho que va a provocar que México declare el estado de guerra con los países del eje, Alemania, Italia y Japón, y que se convierta en una nación, como se dice jurídica y diplomáticamente hablando, beligerante durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto participando del lado de los aliados, que a la postre serán los vencedores. Este episodio, el del hundimiento de nuestros barcos petroleros, es el que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy en sus secretos y en su historia. Repito, ha sido utilizado desde el punto de vista de este fomento al nacionalismo mexicano como la causa por la cual México ingresó al lado de los Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sus ribetes misteriosos, oscuros, que, repito, vale la pena que hurguemos en ellos. Primero, déjenme comenzar con algo bien importante. A partir de la expropiación petrolera, realizada como todos sabemos el día 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, México, a través de su empresa pública Petróleos Mexicanos, nuestro Pemex, se convierte en el único explotador de la riqueza del subsuelo mexicano en materia petrolera. Durante algunos meses, las compañías expropiadas, particularmente
las que pertenecían a ciudadanos de los Estados Unidos de América, estuvieron presionando a su gobierno, al gobierno de Washington, que en ese entonces encabezaba el presidente Franklin Roosevelt, para que exigieran a México o bien la devolución de las empresas a sus antiguos dueños, o bien de plano una intervención decidida, quizá hasta militar, para obligar a México a reconocer los derechos de esas compañías petroleras. Durante algunos meses, casi un año, se interrumpió, inclusive, la compra de petróleo mexicano por parte de los Estados Unidos, siguiendo las mismas rutas comerciales que las propias compañías norteamericanas tenían antes de la expropiación, y México tuvo que hacer contratos, fíjense, con Alemania, con la Alemania de Hitler, en ese momento, para poder vender nuestro petróleo, el petróleo para la exportación. Este negocio petrolero, era indispensable para que México pudiera obtener las divisas necesarias, primero por supuesto para el propio sostenimiento de Pemex, pero también para poder pagar la indemnización constitucional que se debía a las compañías expropiadas. Expropiar no significa que el Estado incaute y se quede con todo, sino que expropiar implica, como lo dice la propia ley suprema, una indemnización. Hay que pagar. Y México estaba consciente de que tenía una deuda con esas compañías a las cuales se les había expropiado las plataformas, los pozos, los terrenos, las instalaciones, las industrias. Había que pagar. Y para eso pues había que vender petróleo. Y como Estados Unidos interrumpió la compra, pues vendimos petróleo a Alemania. Una parte que se desconoce mucho de la historia mexicana es este tramo final del gobierno del presidente Cárdenas y el primer año del presidente Manuel Ávila Camacho, en el cual tuvimos excelentes relaciones con la Alemania de Hitler. No solamente los alemanes nos compraron petróleo, sino que además también nos enviaron, y aceptamos gustosos, la presencia ya de compañías importantes alemanas aquí en México. Es cuando llega, ustedes se van a acordar de estas marcas, la famosísima Telefunken, que era una empresa dedicada a aparatos de radio y después de televisión, más adelante. Pero también cuando llega la AGFA. ¿Se acuerdan de la AGFA? Las cámaras. Una empresa especializada en artículos ópticos, en lentes, en cámaras, en microscopios, en telescopios. Es cuando esas empresas se establecen aquí en México gracias a este buen nivel de relación que sostuvimos con la Alemania nazi. Está apenas empezando la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes recuerdan, inicia el día 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. Ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, pero tanto Estados Unidos de América como México son países que se declaran neutrales. Sí, neutrales. Claro, una neutralidad un tanto cuanto hipócrita. Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de su tan cacareada neutralidad, decididamente comenzó a apoyar, a ayudar a Inglaterra, su país madre, de alguna manera. Y por ejemplo, el presidente Roosevelt no tuvo empacho en suministrarle al primer ministro Winston Churchill de Inglaterra 50 destructores para hacer frente a la amenaza nazi, pero sobre todo para hacer frente al arma más poderosa con la que los alemanes pensaban doblegar a Inglaterra, el arma submarina. Los submarinos alemanes comenzaron a atacar los barcos mercantes ingleses, los convoyes de mercantes que llevaban pues mercancías indispensables para la subsistencia inglesa. Y esta arma submarina, que al principio de la guerra fue tan exitosa, pues requería, para poderle hacer frente, más barcos de guerra ligeros, que Inglaterra carecía de ellos, y entonces Estados Unidos se los suministró.
Comienza pues la Segunda Guerra Mundial y el presidente Roosevelt, que es un hombre sumamente inteligente, sabe que muy pronto seguramente los Estados Unidos de América se verán involucrados en el conflicto y para eso necesita petróleo. Petróleo que convertido en combustible es lo que mueve a sus barcos de guerra. A la postre, como todos sabemos, constituirá una armada, la más poderosa del mundo, con la cual va a vencer en la Segunda Guerra Mundial. Pero esos barcos se mueven con petróleo. Y el país más rico en ese momento en toda América en materia petrolera es México, y el presidente Roosevelt decide negociar con nuestro país. Aceptar en principio la expropiación petrolera, apoyarla, convencer a sus propios ciudadanos, antiguos empresarios propietarios de las empresas expropiadas, de que México les va a pagar la indemnización. Es más, ofrecerse el gobierno norteamericano como aval para el cumplimiento de esta obligación mexicana que se va a efectuar y México pagará la indemnización correspondiente. Pero nos impuso una condición. La única condición que impuso el presidente Roosevelt a México para aceptar la expropiación petrolera fue que todo el petróleo mexicano de exportación, como ya lo platicamos alguna vez aquí en el programa, que todo este petróleo fuese vendido, todo, absolutamente todo, a los Estados Unidos de América. Y México aceptó, canceló sus contratos con Alemania y decidió venderle toda su producción a los Estados Unidos de América. Este es el entorno, este es el contexto en el cual México verá, poquito más adelante, sus barcos torpedeados. Pero de esto platicaremos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de los hundimientos de barcos petroleros mexicanos allá en el año de 1942. Decíamos hace un momento, ya para continuar la hilación del tema, que Estados Unidos reconoce finalmente la expropiación petrolera realizada por México, pero nos impone, a cambio de, por ejemplo, darse él mismo como aval para el pago de la indemnización a las compañías expropiadas, nos exige que todo el petróleo mexicano de exportación se le venda al propio gobierno de los Estados Unidos de América. México para ese momento, como ya lo comentábamos, tenía contratos de venta de petróleo con la Alemania nazi, y decide cancelarlos. De buenas a primeras los canceló para poder venderle el petróleo a los Estados Unidos de América. Indudablemente, esa es una cuestión mercantil absolutamente. Era más conveniente para México venderle a los Estados Unidos y tenerlo de amigo que tenerlo encima presionando por motivo de la expropiación. Así que el presidente, ya en ese momento Manuel Ávila Camacho, decidió que era correcta la posición norteamericana, cancelaron los contratos con los alemanes y decidieron en su tiempo venderle todo el producto de exportación petrolera a los Estados Unidos de América. Pero hay un problema. México no tenía barcos petroleros, barcos tanque, buques tanque para poder llevar el petróleo a los Estados Unidos de América, que se había convertido en el comprador único de Pemex. ¿Cómo hacerle para llevarle el petróleo a los norteamericanos? Y aquí viene quizás el secreto de todo esto, que es lo poco que se conoce y que nunca se menciona normalmente. En ese momento, el principal puerto mexicano para la exportación del petróleo es Tampico, allá en Tamaulipas. En ese momento, en abril de 1941, en Tampico estaban anclados, cargando petróleo, 9 barcos petroleros italianos. Barcos petroleros, repito, italianos, que eran los que llevaban el petróleo a Alemania. El gobierno del presidente
Manuel Ávila Camacho tomó una decisión muy arriesgada. Decidió incautar esos 9 barcos. Utilizó para eso, como justificación forzada y totalmente maliciosa, una cuestión jurídica que existía desde la Edad Media, conocida como el derecho de Angaria, que expresado en términos llanos significa que los países beligerantes, los países que están en guerra, pueden utilizar, incautando y pagando su precio, barcos de naciones neutrales que estén en sus puertos. Los pueden utilizar a su favor, pagando el precio por esos barcos. Pero en México torcieron el asunto, y el decreto de incautación es muy curioso. Menciona, efectivamente, que el derecho tradicional establece que los países beligerantes pueden utilizar a su favor barcos neutrales, pero luego dice, pero también es al revés. Los países neutrales como México podemos utilizar a nuestro favor buques de países beligerantes. Es decir, ellos, el gabinete Manuel Ávila Camacho modificó la tradición jurídica de Occidente, modificó por completo un derecho medieval y estableció como una máxima novedosa que un país neutral como México podía incautar legal y lícitamente barcos de países beligerantes. Italia era un país beligerante, era parte del eje, junto con Japón y con Alemania, estaban en guerra efectivamente allá en Europa, y decidió el gobierno mexicano incautarlos para poder contar con nuestra primera flota petrolera de Pemex. Fueron 9 barcos, repito, de origen italiano. Uno, llamado Stelvio, que ahora abanderado mexicano recibió el nombre de Ébano. El segundo se llamaba Tuscania y recibió el nombre de Minatitlán. El tercero se llamaba Fede, así, y recibió el nombre de Poza Rica. El cuarto se llamaba Vigor y le pusieron Amatlán. El quinto se llamaba Americano y le impusieron el nombre de Tuxpan. El sexto se llamaba Giorgio Facio, y le pusieron el nombre de Pánuco. El séptimo se llamaba Genoano y le impusieron el nuevo nombre de Faja de Oro. El octavo se llamaba Lucifero, así como el diablo, Lucifero, y es al que le van a llamar Potrero del Llano. Y el noveno se llamaba Atlas, y le cambiaron su nombre por el nuevo de Las Choapas. 9 barcos tanques italianos, repito. También en el puerto de Veracruz había 3 barcos mercantes de carga de bandera alemana. Y también nos cargamos con los 3. De una vez incautamos los 3 barcos alemanes de carga que estaban en Veracruz. Un barco que se llamaba Orinoco, que fue rebautizado como Puebla. Otro que se llamaba Hamelin y que le fue puesto el nombre de Oaxaca. Y un tercero llamado Marina O, al cual le impusieron el nuevo nombre de Tabasco. Así que de pronto, de la noche a la mañana, México consiguió 12 barcos, 3 mercantes cargueros y 9 buques tanques para la flota de Pemex. ¿Había razón alguna? Pues no. Fue un acto de fuerza unilateral, esta incautación de buques petroleros, y es curioso que en el decreto que expide el presidente Manuel Ávila Camacho, se diga que México los incauta y que pagará su precio al terminar el conflicto, al terminar la guerra. Nunca se pagó, por cierto, Un acto verdaderamente arbitrario del Estado mexicano que tendrá su consecuencia. Con estos barcos, 9 italianos petroleros y 3 cargueros alemanes, México constituye su primera flota petrolera mexicana, la flota de Pemex. Pasó algo muy curioso, miren, los 3 barcos alemanes incautados, ahora llamados Puebla, Oaxaca y Tabasco, le fueron entregados a la Compañía Transatlántica Mexicana, una empresa privada mexicana para que los operara,
con personal de su propia empresa, con marinos mercantes, con oficiales de la Marina mercante también. Pero en cambio los 9 barcos petroleros italianos, ahora nacionalizados mexicanos, que le fueron entregados a Pemex, hubo un problema. Pemex no tenía barcos, no tenía tripulaciones, hubo de contratar marineros que fueron inmediatamente afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero los oficiales, que tampoco lo sabía, tuvieron que ser enviados o comisionados de la Armada de México para que estuviesen al mando y tripularan estos barcos recién adquiridos por esta vía de la expropiación, de la incautación de ellos. México de pronto pues se convierte en un país que tiene ya flota petrolera, 9 barcos antiguos italianos, y con esos comienza a trasladar, a llevar el petróleo desde los puertos mexicanos, particularmente Tampico, a los Estados Unidos, que son los compradores de nuestro recurso energético. Así es la historia. Repito, y en esencia, México, en un acto, y hay que decirlo tal cual, arbitrario, consiguió estos barcos incautándolos. Claro, los nacionalizó, los abanderó, se convirtieron en barcos mexicanos, y varios de ellos, como ya escucharon ustedes sus nombres y los recuerdan, son los barcos que después van a hundir los submarinos alemanes. Este es el detalle pequeño que normalmente no nos mencionan. Sí, se nos habla de que hundieron barcos mexicanos, pero no se dice que un año antes esos barcos eran italianos y literalmente se los arrebatamos a Italia, aprovechando que esos barcos estaban, todos ellos, los 9 petroleros, anclados en Tampico cargando petróleo. Pero bueno, déjenme avanzar un poquito en el tiempo, porque para diciembre de 1941, como todos sabemos, Japón ataca Pearl Harbor, y esto provoca que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial. Se convierte ya en un país beligerante. Le declara la guerra a Japón, a Alemania e a Italia, a los países del eje. Estados Unidos ya está en guerra, y la respuesta alemana es muy interesante. Ordena que sus submarinos actúen en contra, ahora también, de barcos norteamericanos o barcos que estén llevando o trayendo provisiones de las costas de los Estados Unidos de América. Y aquí está el detalle importante. Se supone que en la orden de Hitler, transmitida por el almirante Dönitz, el comandante del arma submarina alemana, es que se atacase a los barcos norteamericanos y de los países que estaban en guerra con Alemania, pero se respetase a los barcos de naciones neutrales. México era un país neutral, pero sin embargo sus barcos fueron atacados. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta tarde, en el cual estamos platicando acerca de los barcos mexicanos que fueron hundidos por torpedos lanzados desde submarinos alemanes allá en el año 1942. Nos quedamos hace un momento cuando Estados Unidos ya declara la guerra después del ataque de los japoneses a la base naval de Pearl Harbor allá en Hawái, y que los alemanes responden ordenando a sus submarinos que atacasen ya no solo a los barcos ingleses, sino también ahora a los barcos de bandera norteamericana o de cualquier otro país que estuviese en guerra con el eje, exceptuándose de estos ataques a los barcos de naciones neutrales. Miren, hay que comentar un par de asuntos rápidamente. El arma submarina alemana quizás fue el arma más poderosa que dispuso la Alemania nazi de aquel tiempo para hacer la guerra. Estaba al mando de un marino brillante. Independientemente de que sea alemán, que sea nazi, el tipo era verdaderamente brillante, el almirante Karl Dönitz, quien fue el que diseñó la operación
de cómo atacar a los mercantes a través de los submarinos con un sistema que él llamaba de jauría o de manada de lobos, en el que enviaba decenas de submarinos al Océano Atlántico y que llegaron hasta las costas de América para, desde allí, pegar golpes a los barcos mercantes de los aliados ingleses, norteamericanos o de cualquier otro país que ayudara al esfuerzo bélico enemigo de Alemania, incluyendo por supuesto a México, que también nos pegaron, naturalmente. Para este tema importantísimo, que repito, es bastante desconocido, yo quisiera recomendarles tres lecturas fundamentales. Primero, en una historia contemporánea moderna, no podemos quedarnos únicamente con el punto de vista mexicano, que está perfectamente bien estudiado en un libro muy recomendable, que de verdad se los recomiendo, valga la redundancia. Lástima que está de poco acceso, pero se llama Gesta en el Golfo. Lo escribió un gran historiador, Enrique Cárdenas de la Peña, ya fallecido, y es un libro voluminoso que tiene toda la documentación respecto de este espinoso asunto de los buques mercantes petroleros hundidos por Alemania. Contiene además también noticias muy ricas y muy interesantes de las experiencias de los propios marinos mexicanos que tripulaban esos barcos. Y naturalmente pues cuenta con todo el apoyo documental generado desde el punto de vista mexicano, del gobierno mexicano. Es la historia mexicana desde el punto de vista muy nuestro, muy patriótico, muy bien documentado, pero sí, con este tinte de que el patriotismo es primero. También hay que ver la posición del enemigo, ¿eh? Y hay un libro formidable, que también puede conseguirse, las memorias, que se llaman 10 años y 20 días, que escribiera el propio almirante Karl Dönitz. Este libro, que es también bastante voluminoso, da información muy rica de cómo este hombre, Dönitz, planeó, organizó y ejecutó la campaña submarina para atacar las costas americanas. Cuenta cosas maravillosas, como por ejemplo que sus submarinos de pronto aparecían frente a la ciudad de Nueva York en la noche, emergían del fondo del mar, salían a la superficie para tomar aire y podían ver las luces de la ciudad y los edificios iluminados y los coches paseando por los malecones neoyorquinos, y nadie se daba cuenta y volvían a sumergirse. Es decir, una serie de anécdotas interesantísimas, pero sobre todo la concepción logística y la concepción estratégica de por qué decidió atacar las costas americanas, incluyendo las mexicanas. Y hay un tercer libro que también positivamente les recomiendo, más pequeño, pero valiosísimo, el que escribió Mario Moya Palencia, que se llama Mexicanos al Grito de Guerra, que fíjense, a pesar de ser un político el que lo escribió, es un libro espléndido porque en realidad es un reportaje histórico, ya que pudo y tuvo la fortuna de ingresar a los archivos navales de Alemania, conocer a los historiadores navales de aquel país, verificar los registros de cada uno de los submarinos alemanes, y gracias a él sabemos qué y cuál y cómo y dónde fueron hundidos cada barco mexicano y quién fue el submarino alemán que lo hundió. Un libro espléndido el de Mario Moya Palencia, repito, Mexicanos al Grito de Guerra. Bueno, en esas estamos. Ya Estados Unidos está en guerra, ya Alemania ordenó el ataque a las costas norteamericanas, cuando en el mes de mayo de 1942, exactamente el día 13 de mayo de ese año de 1942, frente a Miami, Florida, el buque tanque mexicano Potrero del Llano recibió un torpedo que lo echó a pique, que lo hundió. El torpedo, hoy sabemos, perfectamente bien documentado, fue lanzado desde el submarino alemán U-564 al mando del teniente de navío Reinhard Suren, y este es el primer barco mexicano torpedeado. Es un barco que va a provocar pues una serie de revuelos
y de dudas y de inquietudes de toda índole. La primera y más elemental, muy mexicana, una respuesta muy propia a los mexicanos, incrédulos que somos siempre ante cualquier cosa que sucede, es que cuando se difunde la noticia de que había sido hundido el potrero del Llano por un torpedo y que allí habían fallecido 14 marinos mexicanos, entre ellos su comandante, el teniente navío Gabriel Cruz, repito, que pertenecía a la Armada pero fue comisionado a Pemex, y 13 marineros más, que sobrevivieron 21 de ellos. Inmediatamente el revuelo nacional fue, lo hundieron los norteamericanos. Ya saben cómo somos, ¿no? Y durante mucho tiempo en los periódicos y en las revistas y en los cafés y en los chismes políticos y públicos y de toda la gente se decía que habían sido los alemanes los que lo habían hundido. Pero no, perdón, que los norteamericanos, pero no, fueron los alemanes, claramente demostrado. Pero el otro misterio enorme es si el teniente de navío Reinhard Suren se dio cuenta de que era un barco mexicano. Miren, ustedes a lo mejor han visto y la pueden buscar en internet las fotografías del potrero del Llano, del Faja de Oro y de los demás buques mexicanos hundidos. Todos tenían pintados en los costados la bandera tricolor, grandototota, el verde, blanco y rojo. No tenía águila, porque, eso sí, en los códigos marinos internacionales a México le tienen asignado el verde, el blanco y el rojo nada más. Pero decía con letras grandotes, potrero del Llano, y decía también con letras igualmente enormes, México. La noche era muy clara, según dice el propio diario de navegación del submarino U-564, pero el teniente Suren aseguró que no supo identificar la bandera y pensó que era un buque enemigo o un buque norteamericano y por eso lo hundió. Es un misterio, ¿eh? Recuerden que había la orden de no atacar barcos de naciones neutrales. Este es el potrero del Llano, repito, hundido el día 13 de mayo de 1942. A los pocos días, 7 días después, el día 20 de mayo del mismo año, también allá por la Florida, en el estrecho Florida exactamente frente a Cayo Hueso, frente a Key West, fue hundido otro barco petrolero mexicano, el Faja de Oro. Esta vez causa 10 muertos, sobreviven 27 tripulantes. Estaba al mando del capitán de corbeta Ramón Sánchez Mena, también de la Armada de México. Y es un barco que fue hundido, hoy lo sabemos perfectamente bien documentado, por el submarino alemán U-106, al mando del teniente de navío Hermann Rasch. Hermann Rasch. El Faja de Oro también fue hundido, igualmente en aguas territoriales de los Estados Unidos. Esta va a ser la razón que van a argumentar los alemanes. Perdón, hundimos mercantes que estaban en aguas norteamericanas, estaban apoyando a Estados Unidos, llevaban suministros a Estados Unidos, lo cual era cierto, estaban llevando petróleo a los Estados Unidos. Eso sí era auténticamente cierto, aunque eran barcos de nación neutral, cosa que los alemanes prefirieron callar y omitir. 2 barcos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, que fueron hundidos en mayo del 42. Los dos, recuerden, apenas un año antes, en abril del 41, fueron incautados a Italia. Tenían apenas un año de ser barcos mexicanos. Se los habíamos quitado a la mala a los italianos. Este punto no hay que olvidarlo. La respuesta mexicana a estos 2 hundimientos es la declaración del estado de guerra. El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho declaró que existía un estado de guerra con Alemania, con Italia y con Japón, con los países del eje, en virtud de que habían hundido a estos barcos mexicanos. Esta es la respuesta del gobierno mexicano: declarar el estado de guerra. No declaramos la guerra, declaramos el estado de guerra. Es decir, nosotros no fuimos los agresores, por eso no declaramos la guerra. Nosotros fuimos los agredidos y por eso declaramos que hay estado de guerra, porque nos atacaron. ¿Quiénes?
los submarinos alemanes. Y está perfectamente bien demostrado que así fue. Gracias a ese estudio, repito, de Mario Moya Palencia, sabemos pelos y señales de cada movimiento de los submarinos alemanes, en este caso los que atacaron a estos barcos mexicanos. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que se fue rapidísimo, que estamos platicando acerca de los barcos petroleros mexicanos que fueron hundidos por el arma submarina de la Alemania nazi en los días de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año de 1942. Ya platicábamos de cómo fue hundido el Potrero del Llano, cómo fue hundido también el Faja de Oro, que la respuesta mexicana es declarar el estado de guerra. Y pasa algo muy curioso, lo cual quizás implica la clave de este asunto. Cuando México declara el estado de guerra, el gobierno mexicano lo informó a Alemania. No había relaciones, pero lo informó a través del gobierno de Suecia, del Reino de Suecia. Los suecos transmitieron a Alemania la declaración de estado de guerra mexicana, y pasó algo muy curioso. Hay un documento fantástico que proporciona Mario Moya Palencia, en el cual se reúnen los delegados de Japón, de Italia y de Alemania para platicar. Oigan, ¿ya vieron que México nos declaró la guerra? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le contestamos a México? Y los alemanes, fíjense bien, señalaron, casi, ¿qué es México? ¿Vale la pena contestarle a México? No hagamos ni caso, simplemente vamos a continuar hundiéndole sus barcos. Esto es proverbial, Los alemanes no se dignan a responderle al gobierno mexicano. La Alemania de Hitler nos ignora por completo nuestra declaración de guerra. Y al contrario, su comentario, lo que expresa el delegado alemán en esa conferencia para saber qué se le responde a México es: vamos a seguir hundiéndole sus barcos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Ahorita lo veremos. Déjenme nada más platicarles una noticia, un chisme histórico más importantísimo. Los alemanes y sus submarinos estaban operando en el Golfo de México. ¿Cómo le hacían? Bueno, para poder obtener suministros, gasolina, torpedos, alimentos, había submarinos nodriza que llegaban cada X número de meses, afloraban a la superficie, se reunían con los submarinos que andaban de cacería, ahí les pasaban gasolina o diésel, les daban torpedos, la correspondencia, pero para conseguir, por ejemplo, agua limpia, verduras, algo de comida, descansar, los submarinos alemanes lo hacían en territorio mexicano. Y esto sí es una gran novedad. Allá por Roca Partida, en Veracruz, entre Alvarado y San Andrés Tuxtla, se encuentra Roca Partida, que hoy es una playa y es un lugar muy bonito. Bueno, en aquel tiempo, en 1942, estaba totalmente deshabitado. Y hoy sabemos que los agentes alemanes que había en México, los espías alemanes que la Alemania nazi tenía en México, algunos alemanes auténticamente, otros españoles de la falange española, informaron mediante el sistema de espionaje alemán que comandaba un marino, el almirante Canaris, que antes había estado en México. Otro día les platico esa historia que también es bien interesante, del almirante Canaris en los días de Victoriano Huerta, y descubrieron que en Roca Partida, que estaba abandonado y vacío, los submarinos alemanes podían emerger, aparecer frente a Roca Partida, emerger a la superficie en la noche, descender a tierra, descansar en tierra, recibir alimentos, recibir fruta fresca, verduras frescas, dormir riquísimamente en la playa, cuidados por los espías alemanes. Y al día siguiente, antes de que amaneciera, se subían otra vez al submarino, se volvían a sumergir y se iban. Así que en México, en Roca Partida, Veracruz, descansaban las tripulaciones de los submarinos alemanes. Y siguieron sus correrías. Como México no declaró la guerra, pues ya Alemania ya no se detuvo. Y si bien el Faja de Oro y el Potrero de Llano habían sido hundidos
frente a costas norteamericanas, los siguientes barcos petroleros mexicanos que serán atacados por submarinos alemanes y hundidos con torpedos van a ser ya frente a costas mexicanas. Fíjense, en un par de días, entre el día 26 de junio de 1942 y al día siguiente, 27 de junio, un submarino alemán, el U-129, al mando del teniente navío Hans Witt, Witt con W, W-I-T-T, Hans Witt, en 2 días hundió 2 barcos petroleros mexicanos, ambos allí, en Veracruz, frente a Tecolutla, uno de ellos, el otro un poquito más al norte de Tecolutla, rumbo a Tampico. Primero hundió el día 26 de junio al buque tanque Tuxpan, que estaba al mando del capitán de corbeta Adolfo Mesa Burgos, que tenía, pues, 39 tripulantes, de los cuales fallecieron 4 en el ataque. Un buque tanque además muy curioso, porque el sindicato de Pemex, que repito eran las tripulaciones, se empeñó en que trasladaran en el buque tanque, en plena guerra, a las familias enteras de muchos de sus marineros. Así que iban los marineros con su esposa, su cuñada, con sus hijos, varios de ellos, y el buque tanque iba sobrecargado de personas, familiares, mujeres y niños, en un momento de guerra. Fue delicadísimo esto. El Tuxpan fue hundido frente a Tecolutla el día 26 de junio del 42. Y al día siguiente, el mismo Hans Witt, con el U-129, hundió al buque tanque Las Choapas. Ambos, Las Choapas y el Tuxpan, también eran italianos. De la misma lista que leímos al principio, también formaba parte de ese grupo de 9 buques petroleros. Las Choapas iba al mando del teniente de navío Pedro Calderón Lozano. Recuerden, eran oficiales de la Armada. Hubo 3 muertos, sobrevivieron 28 marinos, pero ahí se descubrió además también que iba una mujer de polizón, amante de alguien. Nunca supieron de quién, porque la mujer lamentablemente falleció de las quemaduras que recibió cuando explotaron los torpedos ahí en el barco Las Choapas. Pero ya son barcos hundidos en territorio, en aguas territoriales mexicanas. Más adelante, ya para el día 27 de julio del 42, uno de los barcos mercantes alemanes incautados, el que se llama Oaxaca, antiguo Hamelin, este fue hundido frente a Texas, frente a la isla de Matagorda, llevando provisiones a los estadounidenses, por el U-171 al mando del teniente navío Gunther Pfeffer. Este barco sí estaba al mando de un capitán de altura de la Marina Mercante, Francisco Rodríguez. Hubo 6 muertos, hubo 40 sobrevivientes. Y los ataques van a terminar con el último barco hundido, el Amatlán, barco también petrolero, antiguo italiano, que fue hundido el día 4 de septiembre de 1942 en aguas territoriales mexicanas, cerca de Tampico, por el U-171, submarino que iba al mando también del mismo teniente navío Gunther Pfeffer. Este buque tanque Amatlán estaba comandado por el capitán de corbeta Gonzalo Montalvo Salazar. Murieron 5 marinos en ese torpedamiento, sobrevivieron 30 más. Estos son los 6 barcos que hundieron los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un barco más que se hunde en 1944, el Juan Casiano, otro petrolero, que era un barco sueco que compró el gobierno mexicano y que de inmediato se le quiso achacar a los alemanes. No, esos no fueron los alemanes. Este barco se hundió porque chocó con un barco norteamericano allá en los Estados Unidos, en aguas territoriales norteamericanas. Así que este no cuenta en esta lista. Pero los otros sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Evidentemente los capitanes, como el primero, el capitán Suren, va a argumentar que no supo identificar al barco mexicano. Había la orden de no atacar barcos neutrales. ¿Qué pasó? Para mí es muy claro. El gobierno alemán ordenó que hundieran los barcos mexicanos, como lo hemos platicado con su propia respuesta, porque eran barcos que habían sido de ellos, de Italia o de Alemania, y el gobierno mexicano se los expropió a la mala, así que ordenó
que los hundieran. Que México entraría a la guerra no les importó. Pero bueno, amigas y amigos, nos escuchamos primero Dios la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.